Creo que lo que faltó en el gobierno de Alberto Fernández fue conducción. Ese debate sobre el rol del Estado es un triunfo ya de Milei. La sociedad hoy siente que el Estado no le resuelve los problemas. Eso choca de frente con el eslogan de la campaña de Axel Kicillof, que es Estado presente, más Estado. El ciudadano común que piensa, el Estado no me garantiza ni un vaso de agua potable. Queremos plantear una política pública para municipios que son totalmente distintos. La legislatura bonaerense tendría que hacer dos leyes, una ley para el conurbano y otra ley para el interior. Por ejemplo, el kirchnerismo está a punto de ir hacia un desvanecimiento. Creo que el principal problema que tenemos la dirigencia política es la incapacidad de sentarnos a debatir y a discutir, o la incapacidad de sentarnos frente O sea que hoy sentarte a discutir con alguien y hacer política con alguien sería transgresor. Estoy terminando un mandato en una legislatura con muy poca actividad. Tenemos hoy una legislatura muy acotada, muy trabada, sin debate interno, sin discusión, con poca política, siendo que debería ser la caja de resonancia de la provincia más grande de la Argentina. Claro. Walter, bueno, termina muchos años de la legislatura y antes de empezar a charlar de la coyuntura y eso, quería tener una mirada sobre el paso por ese espacio de poder que es la legislatura en la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué mirada tenés? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de charlar un poco de política. La verdad que me voy con un poco de sinsabor. Hace 12 años, 3 periodos que soy legislador en la provincia de Buenos Aires. Ingresé allá por el año 2011 con una legislatura con mucho debate interno. Dentro de nuestro propio espacio había 4 o 5 espacios internos donde teníamos mucho debate, mucha discusión, donde la mayoría de las cuestiones se resolvían dentro de la legislatura. Y la verdad es que estoy terminando un mandato en una legislatura con muy poca actividad, una legislatura donde, para mi gusto, tenemos escaso debate político y creo que es la consecuencia de la situación que estamos atravesando los grandes frentes electorales o los grandes partidos políticos, que hemos cerrado el debate interno, la discusión interna. Eso no posibilita la posibilidad de sumar gente, de transmitir ideas. Tenemos hoy una legislatura muy acotada, muy trabada, sin debate interno, sin discusión, con poca política, siendo que debería ser la caja de resonancia de la provincia más grande de la Argentina. Claro, y eso puede ser atribuible, por ejemplo, a una impronta que le da el gobernador Axel Kicillof a la gestión. No, yo creo, y en eso me hago cargo, creo que es responsabilidad de la dirigencia política. Yo he discutido mucho internamente cuando frente a otro legislador la respuesta es: tenemos que esperar lo que nos diga el Ejecutivo. Yo no tengo que esperar nada de lo que me diga el Ejecutivo. Yo puedo emitir mi opinión en función de la representación que tengo del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Que por supuesto buscaremos sea coincidente con la del Ejecutivo, la discutiremos con el Ejecutivo, que es la forma en la que funcionó la legislatura en otro momento. Pero creo que no tiene que ver ni con Kicillof ni con una persona, creo que tiene que ver con una falta de debate interno que nos debemos los dirigentes políticos. Y digamos, a ver, vos decís falta de debate interno. Una de las cosas que quisieron, después lo vamos a charlar o por ahí me podés contrarrestar esto que te voy a decir ahora, pero digo, una de las cosas que hicieron que el gobierno de Alberto Fernández fracasara, tal vez en la expectativa que había al principio, es justamente las diferencias internas dentro del Frente de Todos o Unión por la Patria. Digamos, ¿vos decís que falta más de eso todavía? ¿O que eso es lo que ha hecho paralizar digo, las diferencias internas bienvenidos sean. Néstor Kirchner siempre decía, las verdades, cada uno tenemos verdades relativas, hay que construir las verdades absolutas. Digo, las diferencias internas, bienvenido sea, después tiene que haber conducción. Creo que lo que faltó en el gobierno de Alberto Fernández fue conducción. Tiene que haber una conducción que en la época de Néstor la conducía Néstor, en la época de Cristina conducía Cristina, en la época de Alberto, si no hay una conducción en la persona del presidente de la Nación, había que construir una conducción colegiada. A mí me entusiasmó mucho. Cristina no pudo hacerlo, no quiso, no pudo, no tenía la Creo que el rol es del presidente de la Nación. Digo, me parece que la máxima responsabilidad, por supuesto, es del presidente de la Nación y del gobernador, que son las dos
mayor representación dentro del espacio institucional. Y de ahí para abajo todos los dirigentes somos responsables. Digo, cuando no hay una construcción unificada en la cabeza de una persona, hay que construir conducciones colegiadas. Pero además creo que estamos en una sociedad en la que necesariamente se va a haber que construir conducciones colegiadas. Yo veo una sociedad muy distinta a la de hace 10, 12, 15, 20 años atrás, donde vamos a tener que hasta rediscutir un país presidencialista como tenemos en la Argentina. Digo, una sociedad que forma opinión, que participa, que la opinión ya no es mediatizada. Hoy vos agarrás un aparato de tecnología, opinás, formás opinión, y esa opinión la pueden ver a millones de personas. Claro. En este escenario que planteás vos, la legislatura, encima de esta cuestión más, si querés, institucional o digamos, política, también un poco manchada con episodios como los que se han conocido últimamente, digo, ¿no? Sí, que no conozco en detalle, pero seguramente será parte de la investigación, pero por supuesto que el descreimiento que hay hacia la política, este tipo de hecho, lo único que hace es ratificar el descreimiento que hay en la política. El descreimiento que hay en la política por la falta de debate, por la falta de idea, por la falta de generar una expectativa en la sociedad, este tipo de hechos lo que hacen es desprestigiarla aún más y darle mayor espacio y lugar a aquellos que pregonan la antipolítica. Yo veo una sociedad más demandante, producto de una sociedad que evoluciona, producto de las tecnologías y más aún después del aislamiento, de los 2 años de aislamiento, donde todo el mundo tuvimos que generar lazos sociales a través de las tecnologías para poder vivir en comunidad, para poder comprar cosas, trabajar, todo. Digo, se masificó esta cuestión de las tecnologías y me parece que hay una sociedad que demanda mucho más. Y hay un Estado que no puede dar respuestas a esa demanda de la sociedad. Creo que de ahí viene el descreimiento hacia la clase política, sobre todo la política de superestructura. Creo que el debate que viene no solo es un debate muy profundo internamente, donde tenemos que rediscutir el rol de los estados, el rol del Estado nacional, provinciales y municipales en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ese debate sobre el rol del Estado es un triunfo ya de Milei que instaló eso. No, yo creo que Milei es el canalizador de un descontento. La sociedad hoy siente que el Estado no le resuelve los problemas. Digo, el empresario, la persona que tiene algún sistema productivo siente que el Estado casi es un estorbo, más que un acompañamiento. Walter, ¿eso choca de frente con el eslogan de la campaña de Axel Kicillof, que es Estado presente, más Estado? Entonces, digamos... Yo creo que la provincia de Buenos Aires tenemos que rever el estado de la provincia de Buenos Aires y te podría citar ejemplos del descontento que genera en la sociedad. Digo, nosotros tenemos que rediscutir el rol de los municipios. La Constitución del 94 estableció, la reforma constitucional a nivel nacional estableció que las provincias podían dictar su propia constitución, asegurando la autonomía municipal. La provincia de Buenos Aires no solo no aseguró la autonomía municipal, sino que tiene un régimen municipal que data de 200 años. Vos tenés un trabajo, durante mucho tiempo has presentado proyectos y demás. Digo, ¿cómo crees que esa reforma puede digamos, linkearse con este problema de Estado que no resuelve las cosas? Totalmente. Mirá, si querés te lo cito en ejemplo, por citar un solo ejemplo de mi distrito, las cosas que vivo todos los días. El intendente de Saladillo, para hacer 2 pozos de agua, tiene que venir a la provincia a pedirle los recursos a un director provincial de aguas rurales, no sé qué, a pedirle los recursos. Los recursos. ¿El permiso o los recursos? O las dos cosas. Las dos cosas, pero los recursos fundamentalmente. Los municipios no tienen capacidad de respuesta. Digo, un municipio no tiene capacidad de respuesta para hacer 2 pozos de agua. Entonces el ciudadano que está del otro lado viendo al Estado, el municipio le dice no tengo los recursos para hacerlo, se lo pedí al de arriba, que en este caso es la provincia o la nación, y no me lo dieron la provincia o la nación. O sea, seguí tomando agua sucia. Exacto. del el charco. Ciudadano común que piensa, el Estado no me garantiza ni un vaso de agua potable. Y la culpa, por supuesto, siempre es del de arriba, que en parte de razón
tienen. Digo, hay que ir hacia una autonomía municipal, hay que ir a descentralizar. ¿Y tu proyecto recursos, más o menos en qué consistía, digamos, en ese sentido? Digamos, ¿cómo resolvías este caso, no sé si del agua o más o menos parecido? Nosotros venimos planteando con un grupo de dirigentes del interior ya desde el 2015, 2016, digo, desde mi primero o segundo periodo como legislador, que el principal problema de la provincia de Buenos Aires es que es el crecimiento demográfico. La provincia, eso, dame que lo muestro acá, mirá. La provincia de Buenos Aires en los últimos 100 años, hace 100 años atrás la provincia de Buenos Aires tenía el 50% de la población era rural. La línea roja es la población urbana. Y esto... Y la azul es la población rural. Y acá hemos pasado 100 años. Tenemos un crecimiento demográfico totalmente equilibrado. Tenemos el 60% de la población viviendo en apenas el 2-3% del territorio. Tenemos distritos de 2 millones de habitantes y tenemos distritos de 10.000 habitantes. Y con los distritos de 2 millones, ¿qué hay que hacer? Queremos plantear una política pública para un estado, para municipios que son totalmente distintos. Son diversos, distintos. O sea, la legislatura bonaerense tendría que hacer 2 leyes, una ley para el conurbano y otra ley para el interior, por ejemplo. Por ejemplo. Y el planteo que nosotros estamos haciendo es que hay que reformar la Constitución, que es además hicimos un trabajo de la unidad de enlace parlamentaria que desde hace un año viene haciendo un trabajo analizando todos los decretos leyes de la dictadura, que la mayoría de los decretos leyes de la dictadura hoy siguen siendo las leyes que rigen la vida de los bonaerenses. Nosotros decimos, las leyes, los códigos, la Constitución son códigos de convivencia, son normas que establecemos como comunidad para poder vivir en sociedad. Pero una sociedad democrática no puede regirse por normas dictadas en épocas de facto de dictadura. Tenemos que rediscutir todas esas leyes. Pero también tenemos que discutir nuestra ley madre, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es tan vieja la Constitución, en el 94 tiene 30 años. En el 94 se debatieron algunos artículos de la Constitución, pero la Constitución es de 1934, cuando la población de la Provincia de Buenos Aires era de menos de 4 millones de habitantes, donde las mujeres todavía no participaban, no votaban. Digo, si la ley marco tiene que ser el código o el pacto de convivencia de una sociedad, esta sociedad no tiene nada que ver con la sociedad de hace 100 años. Walter, esta sociedad, la de hace 100 años, es la que el 50% de la población era urbana y el 50% rural. Claro. Cuando yo he consultado a colegas tuyos, que incluso de tu mismo espacio, por el tema, por ejemplo, de la matanza, y dicen que no hay que partirla la matanza tiene que ser así como está ahora, con 2 millones y pico de habitantes, casi un 15% de la población total de la provincia de Buenos Aires en un solo municipio, o sea, una provincia más. No sé, ¿vos qué crees sobre la matanza? Yo creo que hay que generar un crecimiento demográfico equilibrado. Y para generar un crecimiento demográfico equilibrado hay que generar oportunidades. Si nosotros no generamos oportunidades en el interior para que la población pueda migrar, pueda haber una migración interna dentro de la provincia y que eso empiece a reducir esta tendencia, es imposible. Por más que lo fraccionemos, si en el interior no generamos oportunidades... ¿Y cómo sería? Porque, por ejemplo, en los últimos años muchas universidades o sedes universitarias se han creado. ¿Qué otra cosa faltaría? Infraestructura. Mirá, yo presenté un proyecto para crear un fondo de desarrollo del interior que tiene que ver con el uso de todas las tierras ociosas que tiene la provincia para ceder derechos de posesión, alquilarlas, formar un fondo fiduciario que nos permita desarrollar infraestructura, energía, caminos, rutas, logística, suelo urbano, suelo industrial, para poder generar oportunidades en el interior, poder generar desarrollo industrial, poder generar suelo urbano. Hoy es inaccesible el suelo urbano en el interior para los que vivimos en el interior, para los que tienen que trasladarse con más razón. Imposible. Es imposible. Si no generamos oportunidad en el interior, nunca va a haber una migración a la inversa. Por supuesto que también hay que discutir el tamaño de los municipios. Digo, hay que establecer un régimen municipal, hay que discutir y establecer en la Constitución la creación de nuevos municipios. Hay más de 60 comunidades pidiendo ser municipios e independizarse de su partido cabecera. Córdoba tiene casi el doble de municipios que la provincia de Buenos Aires. Por eso, y a nosotros nos asusta tener 135 municipios o crear nuevos municipios. Digo, la planificación es de abajo hacia arriba, es con la participación de la comunidad o no es planificación. Digo, hay comunidades que no se sienten parte de la comunidad de origen. Digo, esas comunidades que están pretendiendo crearse como nuevo municipio no sienten la identidad, Chillar no siente la identidad de ser de Azul. Entonces es imposible planificar Azul cuando vos tenés una porción de la comunidad que no se siente parte
que no siente la identidad azuleña. Digo, hay que dar todas esas discusiones. Walter, y digamos, me da la impresión de estar hablando con alguien que ha estado siempre en la oposición y de los 12 años que vos tuviste en la legislatura, 8 estuviste con un partido que es, digamos, afín a tu idea, digamos. No logramos construir los consensos porque no tenemos los debates internos, esto que te decía al principio. Por eso digo, o sea, ni Kicillof ni Scioli, porque son los dos que estuviste compartiendo como... Sí. Lograron... Ni Vidal. Bueno, Vidal, ponele que no porque era opositor, pero ponele con los dos oficialismos, no lograste que ninguno de ellos tomaran algo de estas ideas. En la legislatura hay 2 proyectos de reforma a la Constitución, que es convocatoria a convencional constituyente para reformar la Constitución. Uno es el proyecto mío, presentado el 24 de marzo de este año, y otro es un proyecto de Maxi Abad, que es presidente del Comité Radical, que es presidente del bloque, que lo presentó hace 1 año y medio atrás. Lo que no hemos logrado, dar los debates internos para construir los consensos, para avanzar en ese sentido. Y creo que esa es la gran deuda que tiene la política, que no debatimos... Las cosas que le interesan, ¿no? Las cosas que podrían transformar la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, vuelvo a la coyuntura y vuelvo a este escenario en que está planteado post-paso, donde hay, bueno, un emergente político y además... Una impresión que te quiero consultar, vos que estuviste, digamos, casi en los albores, en la cuna del kirchnerismo, porque fuiste secretario de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, el kirchnerismo está a punto de ir hacia un desvanecimiento, para no hablar de la palabra desaparecer o terminar, como dicen algunos, pero digo, va a punto de dejar de lado de ser un espacio importante, tal vez para ser reemplazado por otro. ¿Cómo ves vos ese proceso a partir de que salió tercero en las elecciones, que fracasó con un gobierno? Esto más o menos tenemos coincidencia o hemos coincidido. Yo creo que el kirchnerismo de Néstor Kirchner, como el peronismo, tiene plena vigencia y más vigencia que nunca. Digo, soy un convencido, que Néstor Kirchner fue el segundo mejor presidente de la historia de la Argentina después de Juan Domingo Perón. Ahora tenemos que volver a las ideas. Néstor Kirchner pregonaba superávit fiscal, pregonaba superávit comercial, pregonaba crecimiento y distribución. Y lo hicimos durante 4 años de gobierno. Durante los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner fue una ventanita en la historia de los últimos 100 años de historia, donde con Perón y con Néstor Kirchner la Argentina tuvo superávit fiscal. Hoy cuando hablan de ordenar las cuentas públicas y déficit cero, Néstor Kirchner lo hizo. La Argentina creció a tasa del 8%. Pasamos de 50 y pico de pobreza a 20 y pico, pasamos de tasa de desocupación de 20 y pico de desocupación a 9. La Argentina creció, distribuyó. Y yo sigo convencido que ese es el modelo de desarrollo para la Argentina. Por eso digo que hay que planificar la provincia de Buenos Aires porque es el 40% de esa Argentina. Hay que volver a planificar en la Argentina como lo hizo Perón, como lo hizo Néstor Kirchner. El anillado energético de la Argentina, la diversificación de la matriz de generación energética en la Argentina es un plan de desarrollo energético elaborado en la época de Néstor Kirchner. Y en ese sentido el kirchnerismo no está ni agotado ni muerto, está más vivo que nunca. Claro, bueno, pero es como que son medidas que, digamos, lo que lo pudo hacer Kirchner, tal vez no lo pudieron hacer otros. ¿Por qué no lo puede hacer un gobierno, digamos, casi un gobierno y medio de Cristina? Porque un gobierno y medio de Cristina tampoco lo logró hacer y tampoco lo pudo hacer Alberto, y parece que Sergio Massa, bueno, no sé, vos qué opinarás de estas medidas últimas, pero no estarían tendiendo a esto del equilibrio fiscal, por ejemplo. No, bueno, pero es un tema de coyuntura. Yo sí le he escuchado a Sergio y en esto un discurso muy kirchnerista diciendo yo creo en el orden fiscal, creo en el ordenamiento del gasto público. Digo, el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa como ocurre en cualquier familia argentina. Digo, son conceptos que se lo he escuchado a Sergio Massa. Pero eso requiere de un ajuste y de un... Requiere de crecimiento. Claro, bueno, pero... requiere de crecimiento. Requiere de una Argentina que se ponga de acuerdo para crecer y requiere de conducción política, esto que muy bien hizo Néstor Kirchner. Digo, yo en estos días presenté un proyecto para crear un Consejo Económico y Social en la provincia de Buenos Aires. Y siempre digo, Néstor Kirchner no lo institucionalizó al Consejo Económico como lo hizo Perón, pero lo hizo en la práctica. Yo lo vi a Néstor Kirchner sentarse con grupos de y Alberto Fernández lo hizo institucionalizar, pero nunca funcionó. Pero nunca funcionó, exactamente. Porque eso requiere de que la conducción política se ponga al frente. Néstor Kirchner era el que seguía
el proceso de los precios, de la canasta alimentaria, del valor del dólar, de la política monetaria. Él estaba arriba de la economía y él conducía la economía. Y generó ese crecimiento, crecimos a tasa de 8%, tasa china durante 4 años. Generó ese impulso que hay que generar de ponerse de acuerdo para tirar todo para el mismo lado con militancia política y conducción política. ¿Y qué perspectivas ves al corto plazo, digo, de las elecciones? Ahora va a estar muy disputado, sigue siendo una elección de tercios, más, menos. ¿Qué Argentina preconfigurás para el 2024, por ejemplo? Una Argentina difícil, muy difícil por todo esto que te decía, difícil. Digo, una Argentina que la dirigencia política vamos a tener que sentarnos a repensar. Esto que te decía, una sociedad demandante, lo que te conté de aquella persona que siente que no tiene ni un vaso de agua, o aquel que siente que no hay una política habitacional y que es un sueño inalcanzable tener una vivienda propia. Digo, una sociedad que demanda y estados que no pueden dar respuesta. Creo que hay que rediscutir los estados, hay que rediscutir los estados nacional, rediscutir el estado provincial, hay que rediscutir los recursos, hay que rediscutir cómo se generan los recursos y quién administra esos recursos. Pero digo, es fundamental que el primer estado, el primer mostrador donde la ciudadanía va a plantear sus necesidades, que es el estado municipal, tiene que ser el primer estado que pueda dar respuestas. Una Argentina federal se construye con un estado municipal que pueda dar respuestas. Y esta es una discusión que va a tener que dar toda la dirigencia política, sea quien sea el presidente, sea quien sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y digamos, en esa discusión he visto que el actual gobernador, la impronta es el rol del Estado con el Estado más amplio, digamos, más ministerios, más secretarías, más direcciones. Y digamos, ¿ese sería el camino a seguir? No, para mí el camino a seguir en la provincia de Buenos Aires, y en esto también hemos presentado varios proyectos. Nosotros en su momento presentamos un proyecto para aumentar la coparticipación a los municipios, porque creemos que hay que descentralizar facultades y descentralizar recursos. Presentamos un proyecto para que el Fondo de Infraestructura Municipal, que fue propuesta nuestra cuando éramos oposición a Vidal, esté atado a los ingresos brutos y que esos recursos queden fijos. Que esté atado a ingresos brutos. Entonces, en un proceso inflacionario como el actual, no te come los recursos, garantizar niveles de inversión mínima en cada uno de los 135 distritos de la provincia. Que esos recursos sean recursos que administre el municipio para el desarrollo de un plan de infraestructura municipal. Las cuestiones provinciales las hará la provincia y las cuestiones, las obras nacionales las hará la nación. Lo que hay que terminar es que el gobierno nacional o provincial hagan cordón cuneta, hagan un pozo de agua, o hagan una cuadra de cloaca. Digo, son obras que tienen que hacer los municipios. Lo decía Antonio Cafiero en el año 89. La política habitacional, el Estado provincial solo tiene que estar para proveer los recursos. La vivienda la tienen que hacer los municipios. Lo decía Antonio recorriendo el interior en el año 89. Digo, yo creo que ese es el Estado que tenemos que construir. Un Estado donde haya roles claros y la descentralización de facultades y de recursos para poder dar respuesta a una sociedad cada vez más demandante. Y en ese contexto, digamos, ¿cómo evaluás la gestión del actual gobernador? Yo hago una salvedad siempre, tanto de Axel como Alberto, en el hecho de que tuvieron una pandemia durante 2 años. Digo, Alberto tomó una Argentina con 50.000 millones de deuda solo con el Fondo Monetario. Axel Kicillof tomó una provincia con la deuda más grande de la historia de la provincia, 7.000 millones de dólares de deuda. Y a los 3 meses de haber asumido les tocó una pandemia donde no sabíamos cómo... O sea, no se puede calificar, no se puede evaluar nunca. Con ese contexto, con ese criterio no se puede evaluar la gestión. Pero lo que quiero decir es que las discusiones en profundidad, que estas cuestiones que te hablo, que creo que hay que avanzar en rediscutir el Estado, una reforma a la Constitución de la provincia, tal vez no tuvimos los tiempos políticos porque hay que convocar una convencional constituyente, hay que dar una discusión profunda de la provincia que queremos construir, y que eso tal vez te lleva 2, 3 o 4 años, tal vez lleve un periodo de gobernador. Cuando terminamos de salir la pandemia, los 2 años casi medio del periodo de gobernador. Digo, el gran desafío, y lo voy a calificar a Axel Kicillof si vuelve a ser gobernador y en los próximos 4 años no toma ninguna de estas medidas o del camino que creo que hay que transitar. Digo, si la provincia de Buenos Aires la seguimos mirando desde Capital Federal o desde La Plata, sin mirar el interior, sin analizar, sin discutir la idiosincrasia del interior, dentro de 4 años vendré y te diré, no coincido en nada con lo que ha hecho Kicillof en estos 4 años. Walter,
Vos empezaste prácticamente la actividad política, lo mencionamos así medio al pasar con Néstor Kirchner. Yo te quiero preguntar, como para cerrar, ¿qué aprendiste al lado de él en casi los 4 años de gobierno? ¿Qué intentaste copiar o hacer como él en la política y qué lograste? Bueno, lo de lograr, yo siempre digo que para mí el cargo más importante que he ocupado en la vida política, más allá de lo que ocupe de acá en más, ha sido el de ser secretario privado de Néstor Kirchner. Creo que fui secretario privado del mejor presidente de la historia después de Perón, y eso para mí marcó mi vida y va a ser el cargo más importante. Lo que siempre intento en cada una de las situaciones es pensar qué haría Néstor Kirchner. Y yo soy un convencido que Kirchner lo resolvía todo con la política. ¿Y qué quiere decir eso? Sentarse a dialogar, a charlar, a discutir, a marcar un rumbo. ¿Aún con la gente que no tenía de acuerdo? Por supuesto. ¿Vos has visto que se has convocado y has sentado a gente con la que no está de acuerdo? Yo vi pasar por el despacho del presidente a todo el mundo. Desde Manieto a cuanto periodista quisiera pasar o cuanto dirigente político. Y discutían. Quisiera pasar por... y eso no pasó más después, ¿no? Bueno, yo después no estuve tan cerca en la esfera del poder, pero Kirchner hablaba con todos. Y pasaba un concejal de Calamuchita y quería verlo al presidente y tenía la posibilidad de verlo, de tomarse un café, de charlar 5 minutos y que Kirchner le contara el país que quería construir. Un animal político, de esos que es difícil construir. Y después la capacidad transgresora. Néstor Kirchner, cuando empezamos a caminar la provincia de Buenos Aires, medía 0.5 y estaba convencido que iba a ser presidente de la nación y estaba convencido del rumbo que le quería dar a la Argentina. Nos hablaba del déficit fiscal él siempre decía tenemos que tener 5.000 millones de pesos de superávit fiscal para ponerlo en obra pública, para generar movimiento de la rueda de la economía, para que la economía crezca y eso reinvertirlo. Yo tengo muy presente cuando fines del 2003 le anunciaron que el superávit fiscal iba a ser 4.200 millones de pesos. Y con eso, a los 20 días, un mes, anunció el primer plan federal de vivienda de la construcción de 100.000 viviendas. Y él decía, vamos a generar 3 puestos de trabajo por cada una de las viviendas, vamos a generar 300.000 puestos de trabajo, vamos a poner en marcha y a girar la rueda de la economía. La capacidad transgresora y la capacidad de diálogo y de construcción política es lo que he intentado aprender. ¿Y lograste algo? Bueno... Tenés acá la oportunidad de decirlo. Te dije anteriormente que hoy estoy en un periodo de cierta frustración. Creo que el principal problema que tenemos en la dirigencia política es la incapacidad de sentarnos a debatir y a discutir, o la incapacidad de sentarnos frente O sea que hoy sentarte a discutir con alguien y hacer política con alguien sería transgresor. Y en la situación en la que estamos viviendo a veces suena transgresor. A mí a veces se me ha criticado sentarme con sectores o a escuchar sectores en la que no estamos de acuerdo o en la que... yo dentro de la legislatura hablo con todos. Yo me puedo sentar a charlar con Nahuel Sotelo, con el que tengo muy buena relación y que no coincido en casi nada de lo que propone políticamente. Ahora eso no me impide sentarme mano a mano como estoy con vos, a charlar de política, a discutir la visión, a decirle me parece que te equivocás por esto, o que él diga ustedes se equivocan por esto, y a escuchar lo que me marca. ¿Has logrado alguna vez avanzar con algún proyecto que se votó en este contexto así de consenso con otros espacios? Bueno, siendo oposición, yo presidí el bloque que votó 2 presupuestos. Yo no voté los últimos presupuestos, porque ya veía que la deuda en dólares que tomaba Vidal iba a ser una carga insoportable para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero construimos consensos, muchos consensos en la sanción de leyes, discutimos mucho y bueno, fueron históricas y conocidas las peleas dentro de la legislatura. Yo digo, bienvenido sea que existen esas peleas cuando es por el debate de ideas. Última, esta sí, la última. ¿Qué sensación te da el futuro? Porque hay algunos que tienen un poco de miedo por todo esto que venimos hablando, lo de algunos emergentes políticos. ¿A vos te da miedo, desafío? ¿Qué sentís? No, para mí es un enorme desafío. Yo estoy convencido que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el 11 de diciembre, va a discutir el próximo gobernador, va a empezar a discutir la sucesión en la provincia de Buenos Aires.
porque Axel O sea que va a ganar Kicillof y van a estar pensando en quién será el que lo suceda. En el mejor escenario que gane Kicillof hay que construir la sucesión, porque ni Kicillof ni Magario tienen reelección. Digo, y el peronismo nacional, si Sergio Massa es presidente y yo trabajo para eso y estoy convencido que eso tendrá una conducción muy clara, que es el presidente de la nación, pero creo que más allá de las conducciones tenemos que rediscutir esta cuestión del rol de los estados. Tenemos que discutir el Estado Nacional, tenemos que discutir un proyecto de nación y en la provincia de Buenos Aires tenemos que discutir un plan de desarrollo de la provincia de Buenos Aires que pasa, desde mi punto de vista, por discutir estas cuestiones, por descentralización, mayores facultades a los municipios, autonomía municipal, que cada comunidad pueda pensarse, soñarse, proyectarse, construir sus propios consensos como comunidad y generar los mecanismos de participación para que esa sociedad que hoy demanda y participa a través de las redes pueda participar dentro de lo institucional en el diseño de la comunidad en la que quiere vivir. Walter, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.